La Asociación de Afectados por el vuelo JCAC 5022 ha sido la gran impulsora de esta iniciativa, así que vamos a hablar de este asunto con Pilar Vera, que es la presidenta de esta asociación. Señora Vera, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo primero que nos llama la atención es que en una situación en la que todavía existe la conmoción por el accidente de tren de Santiago, observamos que, por ejemplo, esta iniciativa solo se aplica a las víctimas de accidentes aéreos y no al de otras catástrofes que son muy parecidas, ¿verdad? Tengo que decirle una cosa. Se aprueba hoy en el Consejo de Ministros de hoy, porque el viernes pasado la ministra de Fomento estuvo donde debía, que era con las víctimas del tren de Santiago, y no asistió al Consejo de Ministros. Se retrasó una semana y hoy se aprobará. Realmente esto es una larga lucha que ha tenido la asociación desde finales del año 2009, en vista de que cuando pasó nuestra tragedia, el tratamiento desde luego fue todo menos digno y respetuoso. Pues salimos fuera de España a buscar otras asociaciones, nos encontramos con que estaban batallando en Europa por un reglamento europeo que finalmente es el que ampara este Real Decreto que se aprueba hoy, y desde luego efectivamente es un plan de asistencia a las víctimas de la aviación civil que se encuentra amparado en este Real Decreto que se publicó en octubre del 2010. Realmente lleva un retraso de un año porque ese reglamento europeo daba como final de plazo el año 2012 para tener ese plan de asistencia a las víctimas. Desde luego es un hecho histórico que en España Protección Civil no contemplaba como evento catastrófico un accidente aéreo con todas las repercusiones de toda índole que tiene, y desde luego este plan de asistencia que contiene el Real Decreto que se aprueba hoy, que todavía tiene también más trabajo porque de ahí se desprende un protocolo de actuación para las diferentes partes implicadas, pues qué duda cabe que para nosotros es el cumplimiento de uno de los objetivos que nos habíamos propuesto, y era que ojalá no vuelva a ocurrir, pero si vuelve a ocurrir, que las víctimas se vean asistidas por el Estado en condiciones de respeto y de dignidad. Algunas de las cuestiones que contempla esta norma está, por ejemplo, el deber de los aeropuertos de prestar ayuda a las compañías aéreas o de las instituciones administrativas de tener su dispositivo de protección civil y asistencia. Es lógico que esto estuviese así. ¿Ha falta una norma para obligar a que se ayude de esta manera en una situación tan terrible como la de una catástrofe aérea en este caso? Pues mire, a raíz de la tragedia del tren de Santiago se han hecho muchas similitudes con la tragedia nuestra, con la tragedia del vuelo JK 5022. Y hay un hecho que a nosotros, aparte de emocionalmente volvernos a sumir en la tristeza que volvimos a recordar, hay un hecho que en nuestra tragedia el Estado realmente no se hace presente, porque a nosotros nos recluyen en un hotel. Yo pensaba sinceramente que la identificación de las víctimas del tren iba a ser más tardía que la nuestra, y sin embargo no ha sido así, porque el dispositivo que ha estado desde el minuto 1 con la ministra de Fomento que se traslada inmediatamente a Santiago y con la administración autonómica, pues desde luego son de una eficacia asustante. En escasamente 3 días o 4 días las víctimas están identificadas y la tragedia para las víctimas asistida, por decirlo de alguna manera. En el caso nuestro, quiero recordar que la ministra de Fomento no apareció en ningún momento, no dio la cara con las víctimas. El Estado, el 20 de agosto del 2008 y semana siguiente, hasta los 12 o 14 días que se identificó a la última víctima, por allí no apareció. A nosotros nos metieron en un hotel, allí hicieron una oficina que ni alguna familia se enteraron, donde estaba la directora general de Protección Civil. A raíz de las conversaciones que se mantuvieron con ella, nos dimos cuenta que Protección Civil, el tratamiento que le dio en aquel momento a esta tragedia fue pues lo que sabía, y había una circular de la OASI que contenía este plan de asistencia a la familia que no sabemos ni nunca nadie nos ha explicado por qué no se puso en marcha. Todo eso
originó un padecimiento adicional a la familia que nosotros nos traumatizó de tal manera que no hemos parado dentro y fuera de España hasta conseguir este plan de asistencia, que ojalá no se tenga que poner en funcionamiento nunca. Y desde luego, ayer, cuando me confirmaron que hoy se llevaba al Consejo de Ministros del Ministerio de Fomento, me dijeron que ya estaban pensando trasladarlo a los accidentes de tren e incluso a los accidentes de autobuses de larga distancia. Es decir, el trabajo que ha hecho la asociación durante estos años con este plan de asistencia, pues va a ser un referente, como tantas otras cosas que ha hecho la asociación, aunque no se conozca, en fin, masivamente, para otras víctimas de otros accidentes del transporte colectivo. Claro, hay claros paralelismos entre ese accidente de tren que hemos sufrido hace muy poco y ese de avión que sufrieron ustedes directamente. Yo me pregunto, ¿alguna persona o alguna de las víctimas se puso en contacto con ustedes en medio de esta situación para tratar de buscar asesoramiento, señora Vera? Sí, además yo he protestado fuertemente con la ministra de Fomento y con el secretario de Estado de Justicia, porque casi 5 años más tarde, nosotros vamos a cumplir ahora el 5º aniversario, se vuelve a producir lo mismo. Otra vez el acoso a las familias de profesionales de intervenciones no deseadas, e incluso, pues, en fin, no diciendo la verdad, porque empezaron a aparecer por hospitales y por el centro donde estaban las familias en Santiago, pues un documento de creación de una asociación, y algunas familias se han puesto en contacto con nosotros primero para ver si nosotros estábamos detrás de la creación de esa asociación por una parte, y por otra, en fin, ha habido, como en todas las tragedias, cosas extrañas. El ser humano es capaz de dar lo mejor de sí mismo, como lo hizo el pueblo, la aldea Stadangrois, pero también es capaz de los peores instintos, y en ese sentido nosotros hemos tenido muchos contactos con familias que se han acercado a nosotros, yo lo que les he dicho a todos, que no se pueden imaginar lo que les espera, porque la tragedia en sí es que es una cosa tremenda, porque no solo sufres la tragedia, sino que luego se inicia un largo camino donde la soledad es el principal elemento que tienes en la mochila. Soledad frente a la aseguradora, frente a la administración, frente, en nuestro caso, al fabricante del avión, frente a todo. Y al final, ¿para qué? Para que 5 años más tarde, después de todo el trabajo que se ha realizado, pues no tengamos la paz que nos hubiera dado si se hubiera logrado demostrar la verdad y la justicia del accidente nuestro. Nosotros, en cualquier caso, estamos a disposición de las víctimas del tren de Santiago y le ayudaremos, y además pelearemos porque este Real Decreto con este plan de asistencia se extienda a todas las víctimas. Al final la tragedia nos iguala a todos y bueno, claro. España tiene demasiadas tragedias sin respuesta, y tal vez es hora de que todas las víctimas de estas grandes tragedias nos pongamos de acuerdo y hagamos una red, como hemos hecho en Europa, 7 países, donde hemos creado una red europea de víctimas de grandes catástrofes. Tal vez eso, y lo dejo ahí, tendríamos que hacerlo las víctimas de las tragedias que han ocurrido en España y que hasta ahora no han tenido respuesta. Claro, porque aparte de la tragedia personal evidente, que esa no se deja, esa es imposible dejarla de lado, está todos los problemas administrativos que surgen después, a lo que usted hace referencia, y que a lo mejor, señora Vera, también impiden pasar página o llevar el duelo personal de cada una de una forma normal, ¿no? Es que cuando una persona sufre una tragedia de la magnitud del tren o de la magnitud del avión, es que lo primero que, dentro de todo el padecimiento que uno sufre, pues una de las cosas que le caen encima como una obligación moral es la losa de a toda costa pelear para que esto no vuelva a ocurrir. Es que es una obligación moral que cuando hemos recorrido las instituciones dentro y fuera de España, es que es común a todas las tragedias. Entonces, desde ese punto de vista, estas catástrofes, estas tragedias del transporte colectivo, donde la persona que se sube a un tren o se sube a un avión no tiene ninguna capacidad de decisión, no tiene ningún margen de maniobra, ni siquiera en el avión de la oportunidad de abrir la puerta en un momento determinado y bajarse. Entonces, es tremendo lo último que nos está pasando. La compañía aseguradora, por ejemplo, del vuelo, quiere aplicar en las indemnizaciones el baremo de accidentes de tráfico.
es que esto es hasta una ofensa, y aunque sea moralmente, aunque sea humanamente, pues las personas que estamos en la asociación estamos tratando de poner las cosas en su sitio y darle a cada caso el tratamiento adecuado. Y esto que acabo de decir es lo último de una larga serie de problemas gravísimos, porque más grave que todo eso es el caso, por ejemplo, de 2 supervivientes. 5 años más tarde siguen sin saber lo que es caminar, si no es con unas muletas o con una silla de ruedas. 5 años. El otro día me decía uno de los supervivientes que ojalá todas las visitas que se hacen de las autoridades, pues que está muy bien, pero que lleven traumatólogos y sobre todo que lleven especialistas para que las personas recuperen cuanto antes la salud. Por eso digo que nosotros vamos a ayudar siempre que nos pidan esta ayuda a las familias del Tren de Santiago, desde la experiencia nuestra de enfrentarse después de producida todas las consecuencias de orden administrativo, sobre todo de orden sanitario, de orden psicológico, a las que nosotros nos hemos enfrentado y hemos ido resolviendo como hemos podido. Pues está bien, señora Vera, que usted nos lo comente, porque lo cierto es que desde la opinión pública la percepción inicial, quizá porque parezca la más lógica, es que después de un accidente por lo menos las víctimas y sus familiares reciben toda la atención necesaria, y ya vemos que no, que lo que ocurre es que generalmente se les deja solos y a su libre albedrío. De ahí que le felicito por este plan de asistencia a víctimas de accidentes aéreos que ha sabido impulsar su asociación. Muchas gracias, señora Vera, por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la voz que siempre nos dan en los informativos. Muchas gracias.